Hola queridos amigos, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado. Ustedes ya han visto gran parte de más de 300 videos que tengo sobre la plataforma de YouTube y Facebook. La idea central es incorporar más y más videos con distintos elementos que podrían serle útiles para su preparación para el examen de grado. Y entre eso estoy en el Centro de la Creatividad Mundial, en el Museo del Louvre en París. La idea es motivarlos a que incorporen elementos de iconografía, color y creatividad en general a sus materias de estudio. Solo así van a recordar ciertamente las instituciones del derecho civil, tan difícil a veces de solo aprenderlas de memoria, sin comprender en absoluto su significado y su utilidad sobre todo. Que tengan buen día y desde aquí, desde el Museo del Louvre en París, les mando un video. Adiós. Hola queridos amigos, hoy vemos el concepto de fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar o celebrar un acto o contrato. Carlos Ducci prefiere definir la fuerza desde el punto de vista de aquel que la sufre, ¿ya? Dice que la fuerza es el temor que experimenta una persona debido a una presión física o moral y que la obliga a manifestar su voluntad en un sentido determinado, ¿ya? Enfatiza que la fuerza está constituida por el temor y no por el acto que la origina. Ojo, el temor, dice en este enfoque, siguiendo a Planiol y a otros autores. Las clases de fuerza, la fuerza puede ser física o moral. La fuerza física consiste en el empleo de procedimientos violentos o materiales, la llamada vis actual. La fuerza moral consiste en el empleo de amenazas, la vis compulsiva, ¿ya? Algunos autores consideran que la fuerza como vicio de la voluntad es la fuerza moral. Tratándose de la fuerza material, hay una supresión total de la voluntad de la víctima. Se reduce a un estado fundamentalmente pasivo, ¿ya? En tal caso, hay falta de voluntad y no simplemente consentimiento viciado. Tal ocurre, por ejemplo, si alguien con más fuerza sujeta la mano de otra y lo obliga a firmar, ¿ya? O si una persona sufre un asalto y los delincuentes lo obligan a girar dinero en un cajero automático, eso nunca pasa. Bajo amenazas, por ejemplo, de agredirlo. Para Pecho, el mismo criterio debe aplicarse cuando la intimidación provoca pánico o terror en la víctima, por ejemplo. La fuerza moral se traduce en amenazas dirigidas contra una persona para hacer que en ella nazca un temor insuperable. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la fuerza? Debe ser injusta o legítima, por ejemplo. Lo es cuando el procedimiento o la amenaza de que se vale la persona que la ejerce no es aceptado por la ley, obviamente. No constituye fuerza, por tanto, el anuncio o la amenaza, por ejemplo, del ejercicio legítimo de un derecho, por ejemplo, el advertir que se va a ejercer acción judicial o el obligar a un individuo, por ejemplo, a sustraer fondos, ¿ya? Un instrumento clásico empleado para cobrar en las deudas, ni hablar cuántas veces pasa. Debe ser grave. La fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte, ¿ya? En una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Eso está en el 1456, clásico de pregunta en primer año. La fuerza es grave cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Artículo 1456. En el código, por ejemplo, en nuestro código civil, la fuerza, o mejor dicho, el temor que ella causa, es un concepto relativo. El nacimiento y la intensidad del temor dependerán de la persona que amenaza y del amenazado. Nuestro código se inclina por una situación más bien concreta, ¿ya? Atendiendo a las circunstancias de hecho, cuando también considera una categoría genérica, persona de sano juicio, dice, ¿ya?
hombre medio o normal. Se combinan entonces aspectos subjetivos, características de las personas con otro objetivo, el parámetro de hombre medio o común. Además, la amenaza debe ser verosímil, ya debe como creerse, debe haber posibilidades de que se realice. Un temor ridículo no constituye fuerza. En lo que respecta al sujeto amenazado o sujeto pasivo de la fuerza, no queda circunscrito al contratante o al autor del acto jurídico. La ley incluye también a su cónyuge ascendiente o descendiente. La enumeración no es taxativa en todo caso. Puede haber fuerza si la amenaza se refiere a personas distintas. Se afirma que en estos casos, es decir, cuando la fuerza dice relación con personas no mencionadas en el 1456, el autor del acto jurídico unilateral o el contrayente o el contratante que aleguen haber manifestado su voluntad a consecuencia de fuerza, tienen que probar dos cosas. Primero, que la amenaza existió, ¿ya? Y en segundo lugar, que dicha amenaza referida a una persona no citada en el artículo mencionado le produjo una impresión fuerte. En cambio, tratándose de las personas señaladas en el artículo 1456, ¿ya? Basta comprobar que se amenazó en forma verosímil al autor o contratante, ¿ya? Con específicamente exponer a un mal irreparable y grave a dichas personas, para que se repute que la fuerza se produjo o generó una impresión fuerte. En otras palabras, el segundo caso, estamos ante una presunción de gravedad de la fuerza, ¿cierto? La amenaza consistente en ocasionar a cualquiera de las personas aludidas un mal irreparable y grave puede recaer tanto sobre los individuos como sobre los bienes. La gravedad, en consecuencia, no puede apreciarse en abstracto, sino con relación a la persona que experimenta el temor. Lo que para una persona puede constituir fuerza grave, para otra puede no serlo, ¿ya? La fuerza ha de ser también actual, esto es, debe ser coetánea a la manifestación de la voluntad, naturalmente, ¿ya? Aunque el mal haya de realizarse en el futuro. Esta condición de actualidad va implícita en la gravedad. Además, la amenaza debe ser verosímil, ¿ya? Debe ofrecer posibilidad de realizarse. Un temor, como digo, ridículo, y decía hace un momento, no constituye fuerza. En lo que respecta al sujeto amenazado o sujeto pasivo de la fuerza, no queda circunscrito al contratante o autor del acto jurídico. La ley incluye también a su cónyuge, los ascendientes y descendientes, ¿ya? Eso es bien importante, como digo, y se los refuerzo, se los volví a repetir con ese propósito, ¿ya? Y finalmente que no puede haber fuerza sin la amenaza, a que se refiere a distintas personas, ¿ya? Esto tiene un sentido práctico, y el artículo que ustedes en este caso tienen que grabarse es el 1456, ¿ya? Entonces ese es el artículo que deben tener presente, y el otro elemento, que si yo la alego tengo que probar, como digo, que la amenaza existió, ¿ya? Y en segundo lugar, que dicha amenaza referida a una persona no citada en el artículo mencionado le provocó una impresión fuerte, ¿ya? Es importante que estas personas son mencionadas en el artículo. Hay personas que son mencionadas y otras no en el artículo 1456, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo que tengan especial cuidado al tocar este tema. Recordemos que estamos el error, la fuerza, error, fuerza y dolo, ¿ya? Ahora, lo otro importante es que la amenaza consistente en ocasionar a cualquiera, ya, de las personas aludidas un mal irreparable grave puede recaer tanto sobre los individuos como también sobre sus bienes. Y también la gravedad, en consecuencia, no puede apreciarse en abstracto, sino que en relación específicamente a la persona que experimenta el temor. Lo que para una persona puede constituir fuerza grave, para otra puede no serlo. La fuerza ha de ser, como digo,
actual. Esto debe ser coetánea a la manifestación de la voluntad. Este video lo vamos a complementar con otro que está en relación al mismo tema y como es bien importante que ustedes tengan presente estos elementos. Un último elemento, por ejemplo, que sea determinante. La fuerza debe ser empleada con el fin de obtener un propósito, ¿ya? Y eso está en el 1457. Les encargo entonces, revisen este tema y especialmente la prueba de la fuerza, ¿ya? Que corresponde a quien la alega, ¿ya? Que recién veíamos. Tengan buena tarde y espero les agrade este video.